nos vamos a ir a la altura del versículo 26. Gloria a Dios. Santo eres Señor, aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea. Santo es Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. A la altura del versículo 26 de Primera de Corintios 14. Lo tiene, me dice amén. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, donde se leyó la palabra, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria. Gloria a Dios, aleluya, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Amante Dios y Padre bueno, tú que habitas en gloria. Padre amado, hemos leído tu palabra, mi Dios del cielo, Dios mío. Así esperando, Padre Santo, que la misma penetre en cada uno de los corazones, mi Dios, y puedan atesorarla, porque tu palabra, Padre amado, nos da la fuerza y la fortaleza, porque tu palabra nos aumenta la fe. Gloria a Dios, aleluya, día tras día, Señor. Gracias, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Venga donde hemos leído la palabra. Dice la palabra que si uno tiene, cuando nos reunimos, hablando de una reunión, si uno tiene salmo, tiene doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. Tiene lengua, tiene revelación, interpretación. Se va a hacer todo para edificación de la iglesia. Y si uno hable conforme a las palabras del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esto es importante, ¿verdad? Este tema lo vamos a basar, gloria a Dios, aleluya. Así que bueno, si quieres tener la Biblia abierta, la puedes tener abierta, porque puede basarlo en Corintios, el 1 Corintios capítulo 14, pero también vamos a entrar a lo que es el libro de Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar una palabra, amado hermano, que este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y es como prácticamente haciéndole una pregunta a la iglesia, porque es algo que se está viendo hoy día. Dice: hay que hablar en lenguas para ser salvo. Habrá que hablar en lenguas para ser salvo. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Se dice que la señal, ¿verdad?, de haber recibido el Espíritu Santo son la lengua. O sea, que si tú no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Y por ende, no has recibido salvación. No vas a ser salvo, porque nadie puede ser salvo si no tiene el Espíritu Santo. O sea que necesitamos tener el Espíritu Santo para ser salvo. Porque gloria a Dios, aleluya, es necesario. Nadie puede ser salvo si no tiene esa presencia que el Espíritu es que nos redarguye. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Nos redarguye a nosotros. Gloria a Dios, cada día el Espíritu Santo es, gloria a Dios, aleluya, quien nos va, gloria a Dios, aleluya, a llevar al trono de la gracia del Señor. Gloria a Dios, aleluya, y estar allí delante de su divina presencia. Es por el Espíritu. Por ende, la frase de hoy día que se ha hablado, ¿verdad?, se está hablando por tiempo, y en estos tiempos se ha volvido a levantar este ambiente, amado hermano, de que si tienes que hablar en lengua, porque es la señal que dio el Espíritu Santo. Pero vamos a verlo a través de la Escritura. Por eso que venimos de esta manera, basando la lectura en lo que dice Corintios
Corintios capítulo 6. Tenemos que hablar, ¿verdad?, en la reunión, en la casa del Señor, donde nos reunimos los hermanos en Cristo. Lo tenemos que hacer, ¿verdad? Si nos vamos a reunir, tiene que ser ¿con qué? Con enseñanza, con doctrina, gloria al Señor, con revelación, gloria al Señor, y todo se va a hacer para edificación. Y si alguno hable conforme a la palabra del Señor. Vemos, le voy a leer lo que dice, ¿verdad?, Hechos, que fue lo que ocurrió aquí en el libro de Hechos. ¿Y qué es lo que dice? Porque el mundo haya sacado esta interpretación de decir que la señal para haber recibido el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Hay mucha gente que no se lo preguntan, porque hay gente que todavía y tienen esa batalla mental diciendo: yo no he recibido lengua, por ende no seré salvo. No habré recibido yo el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo nos fue dado. Eso fue un sello para el día de la redención. O sea, que si no recibes el Espíritu Santo no puedes ser salvo, porque eso es recibido para el día de la redención. Y déjame decirte, gloria a Dios, aleluya, vemos, gloria a Dios, en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 12, vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y el hecho de este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? ¿Cómo puedo hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frida, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá del Cirene. Y más allá del Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, que oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir? Y cuando nos vamos, ¿verdad?, y vemos a la pregunta, gloria a Dios, aleluya, que dice, gloria a Dios, aleluya, aquí en la palabra: ¿cuándo fue que sucedió esto? Que daban en estas lenguas. ¿Cuándo sucedió esto, amado? Dice la palabra del Señor que fue el día de Pentecostés. ¿Dónde sucedió? ¿En dónde sucedió? En Jerusalén, donde estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, gloria a Dios, descendió durante la fiesta, una fiesta solemne del pueblo judío. Y era la fiesta del Pentecostés. Amado, la fiesta del Pentecostés, esta palabra, esta expresión, ¿verdad?, griega, que significa quincuagésima, que viene siendo la 50. La fiesta se llamaba así porque se celebraba el día 50 después de ofrecer los primeros frutos.
Porque los judíos de todas partes se reunían, ¿verdad? Venían judíos de todos lugares y se reunían en Jerusalén y se formaba una gran multitud de gente, amado, por lo que la fama del acontecimiento se había de extender más rápido, ¿verdad? Y ampliamente. Porque, amado, esta fama se tenía que extender bien rápido porque eran muchos los judíos que llegaban a esta fiesta de diferentes tierras, de diferentes lugares donde se encontraban, llegaban todos para celebrar lo que era la fiesta del Pentecostés. Y Espíritu Santo que fue dado este día, con tanta gente en aquel lugar, se iba a regar rápido lo que era la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué forma más, fue una de las cosas que yo digo que fue tan y tan grande, porque Dios escogió el mejor momento para que descendiera el Espíritu Santo del Señor y esta palabra, ¿verdad? Y este suceso fuera regado rápidamente por diferentes partes de la tierra. Dios usó la fiesta de Pentecostés porque se llegaba gente de todo lugar. Y qué fácil ver un acontecimiento como este y la gente ir a dar testimonio de lo que Dios había hecho en ese lugar y dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, cuando ya Él nos había avisado que era necesario que Él se fuera para que recibieran, aleluya, lo que era el poder del Espíritu Santo en su vida. Aleluya, ya Dios lo había dicho, ¿verdad? Por medio de Jesús lo había dicho que es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Y vemos que Dios usa esta fiesta. Qué fácil era para llegar el Evangelio por toda criatura, como era el mandato que Jesús había dado, ¿verdad? Ya que esto, el Espíritu Santo al llegar a la vida de cada creyente iba a ser una palabra que iba a salir pero de poder, una palabra de poder que se iba a regar por diferentes lugares, una palabra de poder, se iba a regar. Y vemos este acontecimiento, ¿verdad?, que sucede, que fue antes de la Pascua. También es como si la festividad judía sirviese para echar al vuelo lo que eran las campanas de anuncio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que estaba pasando, había, ¿verdad?, para que se llegara el Evangelio por todas partes, porque era un Evangelio de poder. Sabemos que después que llega el Espíritu Santo, ya recuerden que Pedro se levantó y dio un mensaje de poder. No era un mensaje que daba antes, ¿verdad? Esos mensajes cuando él hablaba antes de haber recibido el Espíritu Santo, era un mensaje, de palabras simplemente, y no había un poder, en sus palabras como lo tenía Jesucristo. Por eso es que ellos seguían y aprendían de Jesús y caminaban con Él. Por eso fue que Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya. Porque ustedes necesitan que yo me vaya para que reciban entonces el poder en su vida, porque cuando Jesús estaba, ellos andaban con Jesús. Pero cuando Jesús fue levantado al cielo, entonces, gloria a Dios, Jesús estaba en ellos. Entonces ellos andaban con Jesús y ahora están en Jesús. Muy diferente. Estaban en Él. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, y era un momento para llevar esa predicación del Evangelio. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Y había gente de diferentes lugares en este acontecimiento. En esta fiesta de Pentecostés se observaba el recuerdo de la donación de la ley en el monte Sinaí, por lo que era muy apropiado
tratando de que esta fecha se diese el Espíritu Santo para poder llevar, ¿verdad?, esta ley, pero evangélica. Esta ley, gloria al Señor, no a una sola nación, sino a toda criatura. La fiesta se celebraba el primer día de la semana, con lo que se confirmaba el paso del día de reposo, y había un cambio del sábado al domingo, como perpetuo, como memorial para la iglesia de estos dos grandes y benditos acontecimientos: la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el descenso del Espíritu Santo. Primero, hay quienes dicen, ¿verdad?, que la señal, que aquí hemos entrado que es la señal de haber recibido el Espíritu Santo, era el hablar en lenguas. Pero, amado, si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que el hablar en lengua es una señal de haber creído en Jesucristo. O sea, por ahí se dice que la señal de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Pero la palabra de Dios enseña que la señal de hablar en lengua fue dada cuando tú creíste en Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor. Y esto es lo que lo hoy día la gente lo desarrolla, por eso es que no podemos privatizar la palabra de Dios. Y es algo que lo voy a estar mencionando tantas y tantas veces, lo menciono, porque si hay un problema que hay en estos tiempos, que la gente privatiza los textos bíblicos. Y tú sabes que cuando hablamos de privatizar el texto bíblico, es coger un texto, sacarlo de los contextos, gloria al Señor, y decirte una enseñanza a través de un texto solo. Y basarme en un texto sin tener un contexto bíblico. Entonces, cuando yo hago esto de coger un texto solo, ya no viene siendo la palabra de Dios, sino se convierte en la palabra mía. Y ese es el problema que vemos hoy día, tantas religiones, tantas iglesias que se levantan día por ahí, se levantan una y otra y otra y otra, porque cada cual quiere interpretar la palabra del Señor. Pero este es un grave problema. Nosotros no somos intérpretes de la palabra de Dios. Nosotros hablamos lo que la palabra de Dios interpreta. Es muy diferente, amado. A veces tú hablas con personas en la calle y dices, lo que pasa es que cada iglesia pues entiende diferente y habla según lo que entiende. Y este es el problema que se está llevando afuera a muchas iglesias sin tener luego segura gente que tienen líderes sin el conocimiento de la palabra del Señor. Tienen gente que no se sujetan a la palabra. Tienen gente que están llevando a conclusiones personales y están guiando a la gente con sus propias ideas, con sus propios pensamientos y no se mueven a lo que es la Escritura. Por eso que yo leí ahorita, dice que si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Y también decía, ¿verdad?, que cuando vamos a reunirnos tenemos que hacerlo con salmos, con doctrina y enseñanza. ¿Y qué es eso? Lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. No podemos sacar un texto y hablarte de ese texto nada más, porque hay un contexto bíblico al cual tenemos que prestarle atención y hacerle caso a lo que dice ese contexto. Y aquí está Marcos 16 decía, el que creyere, oye eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que a pesar de la lengua, fueron dadas por haber creído. Esta señal fue dada por haber creído, no fue lo único. No fue lo único, había otras señales. Pero hoy día, porque la gente quiere, amado hermano, el problema que tenemos es que la gente quiere quedarse montado, como digo yo, en el caballito. La gente quiere mantener, gloria y fundamentar la iglesia en unos movimientos, amado hermano, gloria, que se han convertido por ahí a la vista de los hombres de locura. Gente que hoy día hablan disparates para que el pueblo diga ese hombre tiene a Dios porque habla lenguas extrañas. Y ese es el problema que se está llevando hoy día la gente hablando, amado hermano. Hoy día dan esta clase de hablar lenguas. Y yo digo eso una nueva porque por ahí las escuelas enseñan español, inglés. En otros lados enseñan de todo tipo de lenguas. Y eso es enseñar lenguas. Pero la lengua que yo me refiero es a esa que por ahí el ser humano ha catalogado lenguas extrañas, gloria, expresiones que no se pueden entender, pero hacen ver, gloria, que hay un poder que han recibido y andan, gloria, con muchos gritos, con muchas, amado hermano, con muchas palabras inentendibles, gloria, llevando a las personas. Y aquí está el problema. Y dicen, y como quieren darle base a lo que creen, dicen que la lengua es la señal de haber recibido el Espíritu Santo. Pero voy a decir, aquí la señal de la lengua es señal de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero no simplemente se queda en eso, sino que esa lengua tenía un propósito. La lengua tiene un propósito. Y eso lo podemos ver en donde hicimos lectura. Y yo dije en primera de Pedro, en primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Que algunos hablan que hay pues, hermanos, cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene algo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, tiene que haber edificación en todo lo que haga, así sea lengua. Así que por ende, las lenguas extrañas, amado hermano, no edifican a nadie. Hablar de lenguas extrañas no edifican a nadie. Y es por eso que tenemos que entrar a lo que es Primera de Corintios, capítulo 14, que aquí sí te está hablando lo que es la doctrina ¿verdad? La doctrina en hecho, la enseñanza bíblica sobre la lengua, te la habla en Primera de Corintios, capítulo 14. Ya te hablé lo que pasó en hecho. En hecho, lo que pasó en hecho fue algo histórico para que nosotros, ¿verdad?, supiésemos lo que había ocurrido y cómo fue que llegó el día de Pentecostés, cómo fue que llegó la llegada del Espíritu Santo, para nosotros entender cómo fue que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Es la historia, esto narra lo que hicieron los apóstoles. Las cosas que los apóstoles habían hecho, sus acciones, todo lo que ellos habían hecho, fueron escritos para que nosotros conociéramos, pero no está hablando, amado libro de Hechos, no está hablando de doctrina. Y aquí está el problema, no es una enseñanza, gloria para nosotros practicar. Lo que habla el libro de Hechos es una enseñanza para nosotros conocer la historia de cómo vino, gloria, el Espíritu Santo
Para la gente mantener un sistema que lleva moderno de engañar a las personas, hablando, haciendo balbuceo, palabras inentendibles, donde no hay conocimiento, donde no hay edificación y donde ya sabemos que donde yo leí la palabra ahorita que todo se tiene que hacer ¿para qué? Para edificación. Todo se hace, los dones son para la edificación del pueblo. Si tu don no va a edificar a alguien, ¿verdad? Gloria al Señor, no le va a dar un provecho. Gloria al Señor, a alguien, gloria al Señor, ese don no debe estar en la iglesia. Porque los dones son para provecho. Tienen que ser provechosos. Por ende, si vas a hablar una lengua, esas lenguas tienen que entenderse. Son lenguas que tú tienes que entender para que salgas edificado. Es por eso que el libro de Hechos, cuando Dios le da el Espíritu Santo, dice que se le repartieron lenguas como de fuego. Un ejemplo de poder, amado hermano, porque eso te está dando ahí el caso. Por eso que hoy día la gente ha cajado el fuego para todo. La gente ha cajado el fuego para todo. Hoy día quieren llevar fuego y fuego y fuego y fuego, sin entender lo que están expresando. Porque yo entiendo bien claramente muchos coros que mencionan el fuego, cánticos que mencionan el fuego, pero como tengo el conocimiento de lo que dice la Escritura, que la comparación, el fuego es la comparación de poder. Porque la palabra del Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis ¿qué? Fuego. No, dice y recibiréis poder. Es diferente. Y recibiréis poder. Y después que recibieron el poder, entonces esa lengua, oye, eso que empezaron a hablar era como un fuego. Algo, ¿verdad? Se lo comparan con el fuego, eran como fuego, porque era, no amado, no era cualquier palabra lo que se estaba hablando, ya era una palabra sustentada, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Había un sustento con el Espíritu Santo del Señor. Sustentaba lo que hablaban y esas palabras llevaban cambio, llevaban transformación, llevaban una edificación. Y por ende, como llevaban edificación, allí aquellos que estaban en aquel lugar fueron edificados. Eran de diferentes tierras, eso lo leí. Venían de diferentes, eran judíos que estaban regados por toda la tierra. Y ellos llegaban a esa fiesta ahí en Jerusalén, porque se celebraba en Jerusalén. Llegaban todos allí, celebraban esta gran fiesta. Y al llegar, al descender el Espíritu Santo del Señor, y cuando habla la verdad, esas lenguas se asentaron sobre ellos, habla que posaron, descendieron sobre ellos. Cuando habla eso, gloria al Señor, lo dice, gloria al Señor, ¿verdad? Y expresando que las palabras, entonces que ellos empezaron a hablar, fueron palabras que se entendían, porque cada uno de ellos dice que lo escuchaba hablar en su propia lengua, en la que ellos habían nacido. La lengua que ellos conocían, esta gente, oye, son galileos, son de Galilea. Los galileos, ellos decían, los galileos no hablan, digo, que yo sé cómo decir, estoy aquí en Estados Unidos, y de momento se me invita a una iglesia americana, a un hombre como yo que no sé inglés. Y a mí me invita a una iglesia americana, yo digo, porque yo no lo sé. Pero, como yo conozco el poder de Dios, y si a mí se me invita, entonces yo digo, si esto fue Dios, Dios va a proveer, Dios va a hacer algo especial en ese lugar, donde se voy a, y si yo voy ahí, por mandato de Dios, que Dios me envía a una iglesia americana, ¿usted cree que yo le voy a hablar español a ese pueblo? No voy a hablar español. Va a venir entonces, dice que la palabra dice que desciende un espíritu, fueron lenguas repartidas como de fuego, y esas lenguas, aleluya, entonces cuando yo voy a hablar esa lengua, cuando yo me paro frente de la
palabra. O si no, me pone aquí. ¿Qué me pone al lado? Un intérprete. Alguien que vaya a producir lo que yo voy a hablar. ¿Para qué? Para que haya edificación. Todo se hace para edificación. Vemos la palabra del Señor. El problema que la gente, mira, leemos a Corintios 14, capítulo, 1 Corintios capítulo 14. Si leemos desde el primero, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, profeticéis. Y profeticéis no era, yo venir aquí y hacerme el adivino. Porque ese es el otro problema que hay con las profecías. Profeticéis es que tú vas a hablar ¿qué? ¿Palabra qué? Profética. ¿Y cuál es la palabra profética? La Escritura. La palabra que el Señor ha puesto en nuestra mano. Esa es la profecía que tú tienes que llevar. Profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ahí se da cuenta. No es que te está dando una prohibición de hablar en lenguas, sino que te está diciendo que las lenguas se van a hablar para edificación. No es que se prohíban, es que si la vas a hablar tiene que ser para edificación. O sea, si yo te voy a hablar una lengua, tiene que ser una lengua que tú entiendas. Así que, estoy en el 5. Así quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no de ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. La palabra aquí clara. ¿Por qué el mundo se confunde o que lo demás? Hoy hay gente por ahí que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser siervos de Dios, pero no le hacen caso a la palabra de Dios. O sea, no todo el mundo tiene que hablar en lengua. Y el que va a hablar en lengua, y aunque hable en lengua, lo mejor es profetizar. Porque mayor es el que profetiza. O sea, predicar la palabra es más grande, es más poderoso que hablar en lenguas extrañas. Pero que se haga todo para la edificación de la iglesia. Ahora pues, hermanos, 6. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En cuanto, amado, si nos ponemos a ver aquí, esta palabra, en cuanto a los ritmos musicales, mira cómo lo explica la palabra del Señor. O sea, que está hablando aquí que no importa cuál es el ritmo de música, si no se da una distinción de voces. ¿Usted se imagina? Me imagino, yo siempre he comparado esto con los militares. Los militares son preparados, ¿verdad? Y les enseñan para diferentes sonidos. Si se escucha este sonido, usted
¿Qué hay queja? Los bomberos les enseñan que si hay un cierto sonido, quiere decir que hay fuego. Y se tienen que salir. En las escuelas, cuando tú llega la hora de salir, la escuela te da, por lo menos para el tiempo nosotros lo hacen, pero para el tiempo nosotros, cuando se hacía a las 3 de la tarde, se lo va el timbre. Cuando iba a haber un break, un recreo, un tiempito, había un timbre. Cuando era hora de salir al almuerzo, había un timbre. Y después había otro, ¿para qué? Para entrar. En los trabajos, a la hora de entrada, hay un timbre, hay un sonido. A la hora de salir, hay un sonido. Para la hora del break, hay un sonido. Para la hora cuando se acaba el break, hay un sonido. ¿Por qué? Porque eso fue ¿qué? Enseñado. Lo sabemos porque nos enseñaron así. Cuando suena este tipo de alarma, tienen que desalojar el banco porque hay fuego. Cuando hay este otro tipo de alarma, lo que significa es que se están dando un cuarto, se están dando un lado. Cuando suena de otra manera, pero para cada cosa somos enseñados. Pero imagínate usted que no trabaja en un barco. No trabaja en un barco y le suenan fuego para que salga cogiendo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta si el sonido es de fuego si tú nunca fuiste enseñado sobre esto? Es así por eso que la Biblia usa los ritmos. Los ritmos de música, que por ahí hoy día se pelea tanto con los ritmos de música, no hay ritmo de música cristiano, no existe. ¿Ritmo cristiano? No hay. Lo que hay es distinción de voces, palabras, lo que se habla, lo que se canta, es lo que enseña, lo que se escucha, es el mensaje que vas a llevar. Y es por eso que tiene que ser claro, según la palabra del Señor, como yo le leí ahorita, que dice que cuando uno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Un militar sabe y conoce el sonido de la trompeta cuando es para guerra. Pero te imaginas que el que toque la trompeta sea alguien que no sabe tocar trompeta. ¿Quién se va a preparar para guerra? Porque no te vas a dar cuenta de lo que está tocando. Tú no sé, yo no sé lo que está tocando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ruido? ¿De qué fue eso? Pero cuando tú escuchas el sonido bien trazado, tú te preparas entonces para la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se decís? Porque hablaréis al aire tantas clases de idiomas. Oye, lo que dice la palabra es claro y preciso. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. La palabra de Dios, claro. Así la palabra, ¿verdad? Vuelve a decir que se puede hablar en lenguas extrañas. No hay una prohibición bíblica que te diga que no se puede hablar en lengua.
Pero te está diciendo la palabra del Señor que puedes hablar en lengua, pero tienes que ¿qué? Interpretarla. Pero el mandato bíblico es que se interpreten. Y con este texto, ¿verdad?, que acabo de leer, da la confirmación de que las lenguas extrañas, aquí no está hablando, ¿verdad?, de cosas que no se entienden, sino que son idiomas entendibles. Idiomas, está hablando de idiomas, que no está hablando, ¿verdad? Por eso el consejo de pedir en oración, poderlas interpretar. Este texto del 13, porque hay unos que dicen que no existe la lengua extraña. Ay, pero que este hombre, yo lo he escuchado hablando para él, pero dice palabras que no tienen entendimiento, no parecen idioma. Porque los hay. ¿Hay lenguas extrañas? Sí, las hay. Porque la palabra así lo está diciendo. El que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, y estoy leyendo la palabra, no estoy aquí diciendo palabras personales, la misma palabra está explicando sobre esto. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda en el caballo de madre iglesia. A veces tú oyes gente que pone los micrófonos y están hablando lenguas y todo el mundo mirando qué está hablando en lengua. Y tú no sabes cuál es la edificación, cuál es el problema. ¿Será que él las entiende? ¿Será que él las habla y él mismo las interpreta? ¿Será así? Dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Hay que saber que se ora, hay que saber lo que se ora, y hay que saber, según el texto, lo que se canta. Yo voy a orar, yo no puedo orar cualquier cosa, yo no puedo orar en lengua porque entonces mi entendimiento queda sin fruto. ¿Lo puedo hacer? Sí. El texto te dice que lo puedes hacer. Pero también te dice que también ores con entendimiento. Que cantes con el Espíritu, pero también cantes con el entendimiento. Porque hay gente que son simples. Hay gente que son simplemente oyentes. ¿Y cómo esa persona va a decir amén a lo que estás diciendo? ¿Cómo esa persona va a ser edificada a lo que tú estás hablando? Porque lo que se habla, amado hermano, tiene que ser para edificación. No podemos olvidar que lo que se habla en la iglesia, lo que se canta, gloria al Señor, lo que se ora, lo que se predica, todo se va a hacer para edificación. 1 Corintios 17 ahora. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Eso fue el apóstol Pablo diciendo: yo hablo más lengua que todos. Pero en la iglesia, aquí está lo claro y preciso que hace el apóstol. La palabra, la gente todavía la hora que no quieren entender lo que la palabra del Señor enseña. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí llegamos a uno de los puntos más que quería llegar.
Por esto yo digo que las lenguas extrañas son para hablarlas en lo personal y privadamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero es que hoy la gente no se quiere. Hoy día tenemos un grupo de creyentes. Bueno, no me puede llamar la palabra ya creyente, porque creyente es creer la palabra del Señor. Pero que han llegado, no le hacen caso omiso a lo que está diciendo la Escritura. Porque, amado, porque muchos lo que andan buscando es gloria personal. Muchos lo que andan buscando que el que es simple diga, wow, este hombre habla con la lengua rara. No sé, yo no sé qué buscan, pero no buscan algo que es de parte del Señor, porque de parte de Dios dice que lo que vayas a hacer tiene que ser para edificación. Eso es lo que dice la palabra, es lo que enseña, ¿verdad?, el texto bíblico, la palabra de Dios, la Escritura, o la Biblia, como lo queramos llamar. Así que si fueras a hablar en lengua, también tienes que interpretar. Hermano, eso es lo que dice aquí para aquellos que no quieren hacer caso a lo que dice, a lo que dijo esa palabra, que la iglesia de Dios prefiere hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que de mi palabra es lengua desconocida. Dice, hermano, no seáis niños en vuestro modo de pensar. O sea que en el Señor hay que ¿qué? Hay que madurar. Sí, hay que madurar. Amado, no es que no hemos visto, no es que no hayamos nosotros vivido ese momento que están viviendo muchos hoy día, que se volvieron cuando recibieron ese poder, cuando recibieron esa llenura espiritual en su vida, no pudieron ni controlarse. Y muchos por ahí dicen, no, pero lo que pasa es que el Espíritu Santo de Dios no lo podemos controlar. Tú no puedes controlar el Espíritu Santo de Dios, pero sí puedes controlar el don. ¿Entiendes? Tú no puedes controlar el Espíritu Santo, pero sí controlas el don. Y el don sí que podemos, porque, amado, por eso que habla la palabra, la otra tan claro, dice, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré de este pueblo, y aún así, ni aún así me oirán. Y hablando de nada por el pasado, ni aún así me van a escuchar. Dice el Señor. Así que la lengua son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Pero qué lengua está hablando? Sí, porque la gente dice, no, porque la lengua, entonces yo puedo hablar de lenguas extrañas al incrédulo. No, el incrédulo es un simple oyente. Tienes que hablarle una palabra que entienda, o sea, le vas a hablar lengua de fuego. Esa lengua de fuego, como de fuego. Así la palabra más correcta. Lengua como de fuego, eso que habla la palabra del Señor, esa palabra que va a penetrar en los oídos de aquel que la escucha y lo va a convencer. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre. No somos nosotros. Amado, a veces queremos hablar nosotros y tener un verbo para que la gente diga, wow, esta persona se expresa bien, habla. Pero, amado, lo mejor de un creyente es hablar lo que dice la Escritura. Hoy día tenemos mucho en los púlpitos de Dios, bueno, sí se dice, pero en los púlpitos hoy día vemos muchos que no son predicadores. ¿Sabe qué son? Influencers. Hasta eso no me dio dentro de la iglesia. Tenemos gente que usa las redes sociales
personales y hacerse sabio en su propia opinión. Pero la Escritura nos enseña, donde yo le hice lectura, que cuando uno abre conforme a la palabra del Señor. Oye, no hay algo más grande que la palabra de Dios. A veces nosotros queremos ir por encima de lo que dice la Escritura. Queremos irnos por encima de la palabra de Dios. No podemos irnos por encima de la palabra del Señor. Simplemente hablar su palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ahí es que viene la fe, amado. No viene porque yo le haga una buena historia. Yo sea el mejor orador. La persona que tenga el mejor verbo. Porque si es así con estos 24,000 mejores y hasta gago soy. No sería el mejor de ninguna manera. Tengo que hablar la palabra, lo que dice la Escritura, y esa palabra es la que va a hacer la transformación de las personas. Entonces, esa palabra es la que va a edificar a muchos. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Todo lo que se parezca es simplemente coincidencia. No estoy hablando de nadie en especial. Sí, amado, lo que decirlo de esta manera porque es que hoy día hay lugares donde tú vas y lo que hay es un desorden. Da tristeza que una persona nueva, que tú invites a una persona a la iglesia que no conozca el camino del Señor, que no conozca, ¿verdad?, lo que es el Evangelio, y tú lo lleves a la iglesia para que esa persona escuche una palabra que lo edifique, una palabra que lo saque del lugar donde se encuentra, y cuando tú lo llevas hay un revolú dentro de la iglesia. Está todo el mundo hablando una lengua que nadie la entiende, la gente corriendo y gritando, y dice, ¿pero qué es esto aquí? Yo he conocido gente que se me han acercado y me han dicho, lo que pasa es que yo fui a ese lugar y yo me tuve que ir porque ahí parece mucho loco, cogiendo y brincando y hablando raro. Sí, hablando porque es que la gente, no es que yo estoy diciendo que ese lugar no conocen a Dios, posiblemente conocen a Dios, el problema es que no han madurado. Pero esa inmadurez es un problema. Porque entonces lo que crea es un mal testimonio de la iglesia. Entonces es un trabajo de invitar a alguien para la casa del Señor. Después que tú lo sacas y llevas a esa persona a una iglesia y cuando entra ahí, te dice, no invito, pues si es que yo he ido a asambleas. Es una asamblea, está bien. Una asamblea. En una asamblea es un ordenado. La gente habla en turno. La gente para hablar levanta la mano. Y si el que está frente le dice habla, esa persona no habla. Luego habla el otro por turno en la asamblea. Y en la iglesia de Dios tiene que ser igual. En la casa de Dios, que como una asamblea tiene que ser igual, tiene que ser, amado hermano, en orden. En el orden que Dios ha establecido, no en los desórdenes. Dios no habita en lugares donde hay desorden. Lamentablemente el que crea que Dios es un Dios de desorden, que se ha equivocado, porque Dios es tan ordenado, amado hermano, que formó el mundo, uno de los cebolla, en 7 días. Siendo un Dios tan poderoso que lo pudiera hacer de un momento. No, Dios se tomó el tiempo. Dios, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empezó Dios a crear día tras día las cosas y vio que eran buenas. En orden. Creó al hombre, lo formó. Él lo podía hacer todo. No, Él lo hizo ordenado para
la iglesia de Dios se tiene que ordenar. Y tiene que ir nuevo segunda madurando este problema que hay, amado hermano. Este problema que vemos hoy día vemos ese problema de la profecía. Hoy día los profetas, los que profetizan, no hablan palabra de Dios, lo que hacen adivinando. Parece que tiene una bolita escondida, una bolita. Dime bolita, ¿quién es ese? Sí, porque hoy día tú ves, tú te pones a ver, tú entras al YouTube y te encuentras a uno diciendo, tu nombre es fulano de tal, tú naciste esta día. El número tal, adivinando. Gente que está en el mundo, que no conoce a Dios, llega a la iglesia buscando algo diferente y tú le vas a dar lo que el mundo hace. ¿Por qué eso lo hace en el mundo? ¿Para qué no ir a una iglesia para que me lean qué va a pasar en mi futuro cuando yo voy allá en la esquina, en el kiosquito que tiene la señora allí, le echo 2 o 3 pesos en una canasta y me lee la mano? Lo mismo están haciendo hoy en las iglesias. Amados, porque no quieren hablar una palabra simple como está en la escritura, quieren hablar siempre cosas que resalten al ser humano. Porque estas cosas resaltan al hombre, no a Dios. Y todo lo tenemos que hacer para gloriar y adorar a Dios. ¿Eso dice la palabra? Bendito eres, mi Dios. Dice el 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así portándose sobre su rostro adorará a Dios. No tiene que leer el 24 primero. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así prostrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios está entre vosotros. Y ahí llegamos al texto que leímos. ¿Qué hay pues, hermano, cuando reunís? Hablando a la iglesia. Le está hablando a la congregación. Es a la iglesia que Dios le está hablando. Dice Juan, ¿qué pues, hermano, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Lengua, interpretación, recuerde eso. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2. Aquí está la enseñanza, aquí está la doctrina, aquí está lo que enseña la palabra, aquí enseña lo que es el orden en la iglesia de Dios, aquí está enseñando algo que sí la iglesia debiera practicar. Y es el orden. Santo eres. Gracias. Por eso que dice, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno sea el que va ¿qué? A interpretar. ¿Usted ha visto en algún lado 5 personas interpretando a uno solamente? No, siempre usa un intérprete. Uno habla, el otro interpreta. El que habla, luego espera que el otro la interprete. ¿Y tú ves ese orden? Es un orden. Y dice que si alguno habla en esa lengua extraña, sea esto por 2 o por 3, y por turno. Y uno interpreta. Y si no hay intérprete, aquí está el problema que hay en la iglesia, y esto no le gusta mucho. Aquí está el regaño. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hay que callarse. Aunque explote por la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Es lo que manda la palabra? ¿Se parece algo a lo que está pasando por ahí hoy día en diferentes lugares? ¿Se parece algo de eso a la palabra del Señor, a lo que la palabra de Dios nos está enseñando? No. No se parece porque, amado hermano, lo que la iglesia lo que hay es un desorden.
mí una de las cosas que más, como que cojo ese coraje espiritual, a veces uno lo dice, porque cuando de momento me siento como Jesús cuando estaban los campistas en el templo vendiendo dentro del templo los campistas. ¿Qué hacen estos campistas? No, tomando a la gente, vendiendo animales dañados, animales que eran cojos, animales, ¿verdad?, que eran tuertos, pero como no lo podían vender para comérselo, pero vendían, se lo querían vender a la gente allí para que hicieran los sacrificios. Pero sin embargo, Jesús dijo que los sacrificios de él tienen que ser ¿qué? Perfectos. Gloria a Dios, aleluya, no le puede llevar cualquier cosa a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando entró Jesús y vio a aquella gente en el templo vendiendo, Jesús sacó un látigo, dice que sacó un látigo. ¿Para qué tú sacas una correa si no vas a alcanzar? Muchos dicen, no, ese era Jesús es amor, él no va a engañar a nadie. No, amado hermano, voy a decir la cosa. Cuando tu papá, no me recuerdo, amado, cuando mi papá agarraba la cojera en la mano, no era para hacerme así, te veo ahí. No. Voy a ver. Si la sacó, soy así como un látigo de los ninjas. Interésate. Sí. O nosotros por ahí para la chancleta voladora. Esas madres tenían una puntería terrible. Por más que no cogía, salía la sonrisa. Y después de aquella que vendía un mercado vida que no te puedo. Que decían Puerto Rico. Yo creo que la marca le quedaba como Puerto Rico. Le quedaba la marca uno marcada. Mi amado, Jesús sacó un látigo y echó fuera toda aquella campita de allí. ¿Qué habrá hecho Jesucristo? Ahí tuvieron que cogerlo, porque si no se había pelado. Se había pelado. Porque lo de la casa de Dios tiene que haber, amado, orden, tiene que haber respeto. Así que si no hay intérprete, ¿qué está diciendo la palabra? Si no hay alguien que interprete esta lengua, que se calle en la iglesia y hable para sí mismo. Si oye duro, pero la palabra. Viste, yo no tengo que hable fuerte. La misma palabra habla fuerte. Así mismo los profetas hablan 2 o 3. ¿Y los demás? Ok. Y si algo les fuera revelado, otro que estuviera sentado, calle. Porque Dios es un Dios de orden, amado. Dios no hace locura, porque el problema del desorden, aunque el que está allá sentado crea que tiene la razón, por el respeto al orden de Dios y por el respeto a la obra de Dios, tiene que callarse, porque si no, hace un desorden delante de la vista de la gente. ¿Y qué va a decir el mundo cuando vea? Si esa es la iglesia desordenada, ¿para qué yo voy para allá? ¿Para qué yo voy para la iglesia si no es desordenado que lo de afuera? Así que, porque poder profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, oye aquí, de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La clase bíblica que estaba hablando esta mañana, de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Y por ahí, amado hermano, vamos a darnos cuenta que habla Corintio. Amado, en ese Corintio experimentó los problemas que hoy día nosotros estamos experimentando. Gente desordenada, hablando de lenguas extrañas, desordenadamente, sin intérprete y en desorden, sin haber orden. Ese problema existía allá en la iglesia de Corinto. Existía ese problema. Había un problema con las mujeres de la iglesia de Corinto también. Había varios problemas con esta iglesia que nosotros vivimos en estos tiempos. Pero es por eso que si vamos a hablar la palabra del Señor, tenemos que hablarlo conforme
Según el tema que yo le di, que decía que si hay que hablar en lengua para ser salvo, no. No hay que hablar en lengua para ser salvo. Ni tampoco fue la señal exclusiva para saber que el Espíritu Santo de Dios llegó a tu vida. Esa es la lengua. No, esas lenguas fueron dadas mucho antes que pasara lo de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eso llegó el día, aleluya, cuando Jesucristo comisionó a sus discípulos diciendo que tienen que ir para todo el mundo y que predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales iban a seguir a los que creyeron. Y en ese momento fueron dadas esas lenguas. Desde ese momento era una señal de los que creyeron, y no era una señal exclusiva, sino que había otra, porque Dios da diferentes dones: sanidad, liberación de demonios, lenguas. Eso es lo que hacía Dios. Eso fue lo que Dios dio desde un principio. Así que por ahí el que venga con eso, pero o no respete el amado, no tenemos que cuidarnos de prestarle atención a lo que estamos viendo hoy día. Porque ¿qué me da cuenta? Estos tiempos están así, la gente hablando de la lengua y se enseña, amado, todo es nuevo, viene de años. La enseñanza de que el hablar en lengua mostraba que todavía se recibió el Espíritu Santo. Yo me recuerdo una vez, yo creo que yo lo dije una vez en la iglesia, lo voy a repetir. Una vez en un concilio que yo estaba, cuando iba a coger una credencial con el concilio, me sentaron en una mesa redonda con gente y me hicieron varias preguntas para poder ser parte de ese ministerio, de un ministerio en el concilio. Y una de las cosas que me preguntaron era que si yo hablaba en lengua. Yo por dentro no hablaba. Pero de verdad, yo me asusté. ¿Por qué me asusté? Porque yo no hablaba en lengua. Yo no hablaba lenguas extrañas. Yo nunca había hablado lengua. Y cuando se me hizo la pregunta, yo tragué hondo. ¿Sabes por qué tragué hondo? Decía, sí. Si es como un requisito. Nadie colgado, ya lo vamos a escoger. Yo hice, no hablaba bien, pero lo tenían como un requisito. Por ahí hay gente que lo tienen como para ver si el Espíritu Santo está en tu vida. Tienes que hablar en lengua, pero te voy a decir algo. Tú recibiste, tú que estás ahí sentado, recibiste el Espíritu Santo de Dios el día que tú le dijiste: Jesús, yo te acepto en mi vida como el único y exclusivo Salvador. Gloria a Dios, aleluya. El día que tú aceptaste creerle a Él, gloria a Dios, aleluya, y servirle a Él, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, para salvación. Tú no necesitas más, amado. Nosotros lo que queremos es ser salvos. Y para ser salvo, no necesito hablar en lengua. Si Dios me da el don, amén. Pero si no lo tengo, amén. Señor. Digo que hay creyentes, amado, asustados. Así como tú me ibas al frente de aquella gente diciendo: si yo digo que no, yo no hablo en lengua. Si no digo que no, si digo que yo hablo en lengua, soy un mentiroso. Esa es la posición que yo estaba. Y si digo que no hablo en lengua, esta gente me va a decir, me van a rechazar mi solicitud. Pero después me di cuenta de algo. Yo toqué yo después, ya de más grande y por acá.
Me di cuenta que yo no necesito un papel que diga tú puedes predicar el evangelio. Gloria a Dios, santo de Dios. No necesito un papel que diga tú vas a estar en esta posición, una posición para Dios. Dios es el que come, Dios es el que quita. Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes. Gloria a Dios, aleluya. A ese es el que todos nos tenemos que darle cuenta y preocuparnos, porque hoy día ese es el problema, que la gente quiere envolver a todo el mundo de tal manera que te adapte a las creencias de ellos y ellos hacerse grandes por encima de los demás. Y se ha convertido en un tremendo negocio. Entre, hágalo con el sumo cuidado, pero hágalo. Entre a las redes sociales y busque para que usted vea. Ponga la palabra así nomás que le va a salir. Iglesia donde se van hablando lenguas o ponga cualquier tema relacionado a la lengua, usted va a ver un montón de videos de lo que yo estoy hablando, de los desórdenes que hay y el negocio que se ha formado con eso. Es un negocio. No, que si no, por ahí había una, con esto termino. Por el plan de la había una que entendía que la lengua angelical. No miente, porque lo pegaron una risa por eso. Es algo que hasta uno da miedo, Señor, no quiero faltarte, pero que uno ve gente como esta y dice, ¿qué es esto? Pone gente desorden. Y la llevaron, amado, y la cosa es que esta persona la llevaron hasta a la televisión, a la televisión de los canales de estos tiempos, llevaron a los canales para escuchar hablar en lengua de ángeles. Y todo se basaba a lo que dice en Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, se le olvidó la parte que dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Se le olvidó porque ese es el problema, amado, tenemos que entender la palabra y usarla completita. La gente no es así. Así que Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy le damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y amado, Dios te sabe. Estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Trayendo palabra de doctrina. Estamos en una enseñanza doctrina. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Estamos entendiendo lo que enseña la palabra del Señor. Y la traemos por el libro. Y cualquiera que quiera ser contentoso, nosotros en la iglesia no tenemos esa costumbre. Así que si alguien quiere ponerse a contender con usted diga, no tengo esa costumbre de estar contendiendo con la palabra del Señor y siga hacia adelante. Olvídese de los que contienden, amado hermano, que de eso se carga Jehová. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y dejo con la hermana.